de Dios. Buenas noches, bienvenido sea usted a la casa de Dios en esta preciosa noche. Bienvenido sea usted a través de las redes sociales que nos ven desde sus hogares o en su trabajo, en la comodidad donde usted esté. Gracias damos a Dios por su infinita misericordia, amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Le damos la bienvenida a un martes más de palabra y oración, un servicio dedicado a Dios, amén, para exaltar su nombre y bendecirle. Hoy tengo el privilegio de acompañar a nuestro pastor, y vamos a iniciar en esta preciosa noche teniendo un momento de oración, poniéndonos en las manos de Dios para dar inicio a este servicio, amén. Así que vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, gracias damos en esta preciosa noche por tu amor y misericordia, Señor Padre, por tu gran favor, Señor, a nuestras vidas, Señor. En esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto, Dios, a bendecirte, a exaltarte, de adorarte, Señor Padre, reconociendo que tú eres Dios grande y maravilloso y poderoso, Señor Padre. En esta hora venimos delante de ti, Señor, pidiéndote dirección, Señor Padre, que tú uses nuestras vidas, Señor Padre, para bendecirte, Señor Padre, que tú uses a tu siervo, mi hermano pastor, a través del mensaje de la palabra en esta noche, que tu palabra, Señor Padre, pueda edificar las vidas, Señor Padre, que nos miran, que nos escuchan, Señor Padre, puedan, Señor, saciar su sed, Dios mío, de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, nos presentamos, Señor, en esta noche y damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos permites de estar en tu casa, Señor Padre. Declaramos, Señor, bendición para mis hermanos que están, Señor, a través de las redes sociales mirándonos en este momento, Señor Padre, que tú lleves, Señor, bendición a sus hogares, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Qué bendición, hermanos. Y así estamos, ¿verdad? Para variar, aquí tenemos a nuestro líder de alabanza acá en la casa del Señor que va a acompañarme hoy. Y mi hijo está ahí detrás de cámara apoyando acá la transmisión, más los hermanos que puedan ir llegando. Y qué bueno que usted también se conecta ahí para compartir y poder ver, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios y salir de duda de varias frases, ¿verdad? Varios dichos, si podemos decirlo, frases que hoy en día se dicen en el gremio cristiano aún por muchos años, aludiendo que está en la Biblia, pero sin embargo no se encuentra en la palabra de Dios. Y vamos a salir de dudas y a compartir alguna de ellas, ¿verdad? No todas porque son muchas, pero vamos a adorar al Señor y hacerlo todos juntos. Únase con nosotros en esta mañana, en esta noche lluviosa que tenemos acá. Aleluya. Toda mi fuerza.
damos gracias, Dios, por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos en esta noche. Bendecimos tu nombre porque ha sido bueno, Señor. Aleluya, Dios. Gloria a Dios. Y qué bueno que usted tenga agradecimiento con nosotros también para el Señor, ¿verdad, Gerard? Amén. Qué rico Dios es es fiel, amén. adorar y bendecir al Señor. Aleluya. Y el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Déjeme quitar aquí la... Gloria a Dios. Y vamos a compartir, vamos a iniciar con este tema que tiene sus bemoles, dice, ¿verdad? Rompiendo un poco de paradigmas, pero por la palabra de Dios, ¿verdad? No por un asunto de que es algo que nosotros hemos inventado. Lo que la Biblia sí dice o no dice, ¿O no? ¿verdad? Sí o no dice. Y eso es lo que vamos a ver. De hecho, hablaba con mi buen amigo aquí, el buen Gerald, y hay muchas cosas más, ¿verdad? Hemos elegido de las más comunes. Porque sí, hay muchas frases muy populares, dichos, que tienen más una base en leyendas urbanas o tradiciones religiosas, o algún dicho de alguien conocido, que lo dijo en algún momento y para que sonara grande, ¿verdad? Dice que está en la Biblia. Amén. Y nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, hasta por mucho tiempo, en alguna medida, muchos lo hemos adoptado como que sí son de la Biblia, como que sí están ahí. Y al final estaríamos incurriendo en una blasfemia, en un pecado, hasta por ignorancia, por atribuirle a Dios cosas que Él no enseñó. No ha dicho, no está en su palabra. Y no ha dicho, ¿verdad? Cuando la palabra dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, significa que no le atribuya también a Dios cosas que no ha hecho. Que Él no ha dicho ni ha hecho, ¿verdad? Y hay momentos que hasta decimos, no, hay un versículo bíblico, ¿verdad? Porque lo escuchamos de alguien. Pero sin embargo, esto lo único que dice es mi falta de conocimiento. Lo único que eso saca a la luz es eso, la falta de conocimiento, eso producto al poco estudio que hay en el pueblo de Dios de la palabra y los principios. Así como dice Oseas 4:6. ¿Qué dice, hermano? Oseas 4:6. Ponlo Leo de frente, para ustedes. de frente. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Y Por no cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Había una consecuencia, ¿verdad? Claro. Falta de conocimiento de Dios, en primera instancia, de la persona de Dios como tal, y obviamente de los parámetros y principios de Dios en su palabra. Amén. ¿Verdad? No es el conocimiento de construcción o de cualquier otra cosa, ¿verdad? Sino de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. También el Salmo 119, del 10 al 11, era una petición, ¿verdad? En este salmo que está básicamente enfocado, que es el más largo de la Biblia, en la importancia de la palabra del Señor. Y el salmista decía en el Salmo 119, versículos 10 y 11. ¿Cómo dice, mi hermano? Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y cuáles son los dichos de Dios? Su palabra. Su palabra. Amén. Porque a veces confundimos, ¿verdad? Como dice, es que los dichos del Señor. Hay un dicho, ¿verdad? Pero es que se refiere básicamente a ¿qué? Lo dicho en su palabra. No es que la palabra dice camarón que se duerme. Se despierta en el sartén. No, dice, aleluya, qué lindo. No, pero no. Lleva la corriente, no, son refranes. Esos son refranes, son dichos populares, son cosas que la gente, pero no necesariamente está en la Biblia. Así que no podemos confundir el hecho de que este salmo dice que el salmista era motivado a guardar los dichos de Dios en su corazón para no pecar contra él. Básicamente lo que está diciendo, en mi corazón voy a guardar tu palabra, que son los dichos de Dios, y eso me ayudará a no pecar contra el Señor, porque sé quién es Dios y qué espera de mí y qué opera en mi vida. Ahora, vamos a ver, trataremos de avanzar rapidito por asuntos de tiempo, pero que usted le saque provecho. Si tiene su Biblia ahí, también algo con que anotar. Vamos a ver 9, lo más rápido posible, de esas frases, esos dichos muy populares, que hasta algunos hasta causan risa, pero muchos lo han creído toda la vida. Y lo siguen repitiendo, y cristianos viejos. Y lo siguen perpetuando, viejos, porque cuando usted lo repite, lo va. Entonces, por ejemplo, el primer dicho que la Biblia no dice, literalmente hablando, haz bien y no mires a quién.
Y hasta hay canciones en base a esa línea y todo, ¿verdad? Sí, claro. Y, hermanos, en ningún lugar de la Biblia dice eso. ¿Usted lo ha encontrado? No, ya y yo en lo que tengo de leer la Biblia y sinceramente no. Ya, No, tengo ¿verdad? años en el cristianismo y no, sinceramente, a veces vamos al problema que uno lo escucha tanto en el ámbito popular que a veces uno cae en el error de repetirlo, pero Ay. no es bíblico, o sea, No, está. no lo dice de esa manera la palabra de Dios. Como cristianos tenemos una responsabilidad social que hay que ponerla en práctica en el hecho de ayudar al necesitado, a la persona, ¿verdad?, que tiene necesidad. Pero lo que la palabra en ningún momento dice, ¿verdad?, el asunto de que no mires a quién, es decir, haz bien, sí, somos llamados a hacer bien, pero el asunto de no mirar a quién tiene sus bemoles. Claro, tiene sus bemoles y sus repercusiones. Sus ¿verdad? repercusiones, porque en ningún momento para ser buen cristiano yo tengo que hacerme copartícipe del pecado del otro, No, ¿verdad? Es decir, no puedo financiar, por ejemplo, el vicio del otro solo porque necesita que le ayude, para hacer el bien. ¿verdad? Creyendo que con eso hago el bien y lo que le estoy haciendo a la Es persona un es mal. un mal, ¿verdad? No es, bíblicamente eso no se aplica. Amén. Entonces la frase no es bíblica. Sin embargo, si hay un texto con el que a veces, ¿verdad?, la gente se agarra para decir que está en la Biblia, pero no lo dice de esa manera, y está en Proverbios 3, para que usted anote ahí del 27 al 28. Dice así, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, Ahí viene lo primero, cuando tuvieres poder para hacerlo. lo segundo. No digas a tu prójimo, como dice el 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré. Cuando tienes contigo, Cuando tienes contigo, ¿con qué darle, ¿verdad? que darle, ¿verdad? Que tiene que ver con el mismo que viene del 27. ¿Cuáles son los dos aspectos en cuanto a la ayuda social, que es un deber como hijo de Dios? Pero hay dos requisitos aquí, dos filtros que son necesarios a la hora de ayudar a alguien. ¿Cuáles son, mi buen Gerald? ¿Qué dice el texto bíblico? Y ahí dice, no te niegues a hacer el bien, pero a quien es debido. ¿Y a qué le suena? A quien es debido. Ya hay, pastor, sinceramente, hay personas que, bueno, en esta tierra todo el mundo tiene necesidades. Todos tenemos. Todos tenemos necesidades. Sí, sí. Pero como lo decía usted, yo no le puedo querer hacer el bien a un indigente regalándole dinero, porque no se lo va a agarrar para ir a comerse algo, es para su vicio. Para ir a drogar, Entonces, a ir a beber, sí. y a veces cometemos el error de querer hacer obras a los de afuera y estamos dejando por fuera más bien a los de adentro. Bueno, ese es otro principio que se me está adelantando. Se me ¿verdad? estoy adelantando. Sí, sí. Pero a quien es debido implica eso, porque uno tiene que hacer obra social y ayuda con sabiduría. Con sabiduría a con quien propósito. realmente lo merece, lo Si necesita. a veces hay casos, ¿verdad? Porque a mí aquí le hacen fila a uno porque estamos en el puro centro, ¿verdad? Entonces a veces la gente hace fila para llegar a pedir. Ya, hermano, hay gente que te dice que no hay trabajo, pero es porque no quiere trabajar. Y es más fácil vivir de la misericordia o la lástima de los demás, ¿verdad? De las limosnas. Y entonces andan por todos lados y en cuestión de 10 días ajustan un diario de comida más grande que Más compramos grande que- nosotros. Correcto. Porque más de una vez uno se los encuentra después allá en la esquina con el montón de bolsas y dice, wow, ni yo puedo comprar eso. Y claro, así suena más fácil. Es decir, si todo me lo regalan, qué lindo suena. Pero a quien es debido, es decir, a quien realmente tiene un propósito el hecho. Por eso hay un dicho que decía, otro dicho, que no le regales el pescado, sino enséñalo a qué, A pescar. a pescar. Correcto. Porque qué lindo es vivir de que todo el mundo te regale el pescado, pero tienes que aprender a que todo el tiempo no vas a depender de que te lo regalen, ¿verdad? Es que se le puede regalar una vez el pescado y el día de mañana ya y vamos a regalarle otra vez el pescado. No, es que es ahí el asunto. Por eso uno tiene que hacer el bien con sabiduría, que eso es lo que implica a quien es debido, hacia la persona correcta cuando viene por una situación real, ¿verdad? Y no apoyar la vagancia ni otra cosa. Y lo segundo, cuando tuvieres el poder para hacerlo. Si ustedes vienen y le dicen, oye, yo ocupo, la ayuda que ocupo de usted ayer es que me dé 1.000.000 de colones ahora. Que usted me lo pueda dar. Qué difícil, ¿verdad? No, hermano, Pero no lo tengo, ¿verdad? se arrimó mal palo. Porque Sí, ese es el asunto. Es decir, uno tiene que tener, porque a veces alguien se ha arrimado a nosotros y no, es que ocupo que me ayuden en esto y le saco usted le saca la cartera y si quiere vamos a pedir juntos, ¿verdad? Para ver a quién de los dos nos dan más, ¿verdad? pidamos 2 millones, uno para cada uno. Sí, sí, porque realmente no lo tengo, ¿verdad?
A veces hay personas que vienen buscando la ayuda de algo que ni usted mismo tiene. Cuando Jesús dijo, aquel que viene y te pida la capa, el que tenga 2 capas, dele una. No dice quédate sin capa, ¿va? No dice vaya usted a pase frío y demás y dele lo que tenga. Es decir, uno tiene que entender que no puedo dar lo que no tengo. Así que la ayuda tiene que ser con sabiduría y conforme a la capacidad que yo tengo para poder ayudar a otra persona. Lo que dice el texto es que no lo mande a volar así, ¿verdad? Si tengo la manera de ayudar. Las posibilidades, claro. Ahorita usted decía, por ejemplo, el caso de un indigente, una persona de la calle, como dicen acá, en condición de calle, así como se le dice. ¿Qué es más práctico para alguien que vive ese tipo de situación? ¿Qué es? En mi caso, lo hemos aplicado con mi esposa porque tengo un testimonio. A mi esposa, cuando vivíamos aquí cerca de la iglesia, llegó una vez una persona así indigente. No, ella sabe muy bien la historia. Llegó y le pidió que por favor le regalara algo de comer y todo. Y en su momento se le dio de comer. Andaba, y tiempo después, esa misma persona volvió a la casa con un agradecimiento porque en ese momento le dimos la comidita que él necesitaba. ¿Qué necesitaba? Entonces, ¿qué hemos adoptado? Cuando una persona en la calle nos pide dinero para comerse algo, es entonces mejor venga, vamos a la sodita, vamos a la pulpería, ¿sí? Yo le compro esto y cómaselo. Sí. Bueno, usted hace testimonio. En el caso mío, uno ha tenido experiencia con personas que llegan, no, es que ocupo que me dé plata para comer. Y bueno, vamos, yo lo invito. No, yo no. Yo lo que ocupo es la plata. Pero no es para comer necesariamente. No, yo no quiero, es decir, yo me compro la comida que quiera y hay gente que se enoja, hermano. Entonces, por eso es complicado, ¿verdad? El asunto de haz bien y no mires aquí. Y en base a esta frase, que no lo dice la Biblia en ningún lado, ni siquiera la respalda, usted toca un tema muy importante y está en Gálatas 6, del 9 al 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces ahí establece una prioridad. ¿Cuál es? Primeramente a los de la iglesia, ¿sí? A nuestros hermanos. Primeramente a la familia espiritual. Eso es un asunto que hay que tenerlo claro. Que es importante y no es un asunto de exclusividad o cómo llamarle. Hay una palabra negativa que ustedes solo para ustedes, ¿no? Es que si tenemos personas en necesidad dentro de la familia espiritual y uno repartiendo afuera a todo el mundo lo poquito que pueda ajustar, no es justo, ¿verdad? Se empieza primero por la necesidad de adentro, que es lo que dice la palabra de Dios. Y entendiendo que uno no tiene que cansarse de hacer bien. Amén. De ayudar. Es decir, si somos llamados a hacer bien, según ese dicho, para concluir esa frase, pero sí tenemos que mirar a quién. Si lo aplicamos a la Biblia, sí tienes que mirar a quién. Y la palabra mirar, o sea, no es mirar de mirar, es Sí, de sí. examinar, Sí, de no es valorar. mirar para juzgar, es mirar para ser sabio. Correcto. En qué tipo de ayuda real y si tienes la posibilidad de, ¿verdad? La segunda frase que vamos a ver, que no dice la Biblia, esta es más vacilona, esta me la decía mi abuela muchas veces, ¿verdad? Decía, mijito, mire que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. O Dios ayuda a los que se ayudan. También lo dicen de esa manera. O otra frase. El que madruga, Dios le ayuda. El que madruga, Dios lo ayuda. Y otra frase también, a Dios rogando. Y con el mazo dando. Y con el mazo dando. Es decir, no solamente pedir, también hay que ponerle. Todas estas frases que la gente le atribuye a que están en la Biblia, van en la misma línea. Y la línea es dar la idea de que no se trata solo de pedirle a Dios, sino que hay que poner de nuestra parte. No es solo estirar la mano y que me caiga, ¿verdad? Es que la fe no es que sentarme en mi casa y no, la fe es acción. Es acción. Hay que caminar. Sí, Yo quiero llegar a cierto punto, pero ¿sí? ya no voy a levitar ni voy a autotransportarme. Hay que caminar sí. para llegar a ese punto. Y estas frases, más que bíblicas, son de sentido común, ¿verdad? Correcto. Entonces, usted tiene necesidad, usted ocupa, muévase, camine hacia eso y créale a Dios. Sentado Amén. No te va a llegar, no te va a caer Las en la cosas mano. del cielo no caen, solamente la lluvia Sí. y meteoritos, ¿verdad? De Sí, vez en sí. cuando. Las bendiciones vienen, pero vienen espirituales, ¿verdad? Y Dios nos suple. Ahora, ¿sabe quién dijo esa frase? De Dios ayuda a los que se ayudan. No lo dice la Biblia. Esa frase la popularizó el presidente
de Estados Unidos, Benjamin Franklin, en 1739. Mire desde cuándo, ¿verdad? Casi 300 años. ¿Verdad? Mire cuántos siglos. Y sin embargo, la gente la popularizó y la relacionó, que dice la Biblia, que supuestamente eso lo dice la Biblia. Sin embargo, no es eso. ¿Por qué? Porque también aquí hay un aspecto importante en esa frase. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces depende de mi esfuerzo y no de Dios. Aquí hay otra contraparte que hay que analizar. ¿Qué dice Proverbios 3, del 5 al 6? Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, la prioridad aquí, ¿quién es? ¿Yo o el Señor? La mirada, mi expectativa, mi meta, ¿de quién depende? Netamente de Dios. De Dios. Es decir, no se trata de mis capacidades, aunque Dios sí las usa, pero se trata de lo que Dios opera en mi vida. Amén. A través de su amor, ¿verdad? Y su poder. Como dice el Salmo 37:5 también. Un verso muy corto. ¿Qué dice? Dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted qué tuvo que hacer en su momento, ahora que ha ido logrando levantar una empresa familiar y demás? Ya, y primero hay que poner las cosas en las manos de Dios. O sea, cuando usted quiere emprender cualquier negocio, lo que sea, en su familia, siempre hay que poner las cosas en las manos de Dios y confiar en Él. Sí. Hay que confiar en Él. Y Él hará, dice la Biblia. ¿Sabía usted algo cuando empezó de lo que está haciendo ahora? O sea, yo no estudié eso. Yo necesitaba ponerme a trabajar. Y me eché al agua y gracias a Dios me ha dado gracia, me ha dado sabiduría, me ha dado capacidad, entendimiento para hacer el trabajo que realizo sin ningún estudio. Dirán, pero trabajar en vidrios es muy sencillo. No, tiene sus cosas y cualquier trabajo, por más sencillo que parezca, tiene su toque, ¿verdad? Pero usted lo puso ¿dónde? En las manos de Dios. Más que en su propia capacidad, la cual que ni siquiera tenía, ¿verdad? No se había capacitado en eso. Ese es el asunto. Otra frase que también vamos a ver, ¿verdad? Muy importante, que no dice la Biblia. Todo lo que sucede conviene, ¿verdad? Ya, y fui a salir para acá y dice el de la esquina, ¿verdad? Que anda más perdido que el chiquito La Llorona, dice el dicho acá, va más alejado de Dios. Dice, ay, me pasó esto, lo otro, pero de por sí, como dice la Biblia, todo lo que sucede conviene. Todo pasa con un propósito. Sí, todo pasa con un propósito. Otra frase que relacionan a esta misma. Sin embargo, la mayoría de las cosas negativas que a veces ocurre al ser humano son consecuencias. Consecuencias de pecados y de malas decisiones. Y es lo que recibimos por decidir de manera incorrecta en contra de los preceptos de Dios. Pero no necesariamente porque todo lo que sucede conviene. Ahora, la Biblia sí lo dice, pero de otra manera, aclarando algo. Que todas las cosas sí ayudan para bien, no a todo el mundo, sino a quienes. ¿Qué dice Romanos 8:28? Ese versículo preferido de nuestro buen amigo Gregorio. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ahí hay de nuevo dos filtros. Amén. Para que de verdad las circunstancias y las situaciones le colaboren para bien a la persona. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos requisitos? Primero, que todos los que aman. A los que amamos a Dios. Es decir, el que no ama a Dios está fuera de ese. No, lo que le está pasando no es porque le conviene. No, sí. Exactamente. Segundo. Y todos los que andan y todos los que conforme a su propósito. Amén. O sea, un propósito son llamados. Todos los que somos llamados conforme al propósito de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sí, todas las cosas cooperan, ¿verdad?, a nuestro favor. Y sí, hemos vivido en la vida cristiana, que no es color de rosa todo, como algunos piensan, situaciones complicadas que en su momento no las entendemos, pero nos mantenemos confiando en el Señor, esperando en Él, y después vemos el resultado y entendimos por qué fue que Dios hizo eso. ¿A quién le pasó eso?
ejemplo de ejemplos de montones que hay en la Biblia. Uno muy conocido, a José. Génesis 45 del 5 al 8. Para los que han leído Biblia, sabe todo lo que José tuvo que sufrir desde sus 17 años de vida y 13 años de vida hasta los 30 para que se cumpliera lo que Dios le había prometido, y fueron puras malas experiencias, puros leñazos, que parecía que, no sé, haciendo las cosas bien y le pagaban mal, ¿verdad? Y cuando ya se encontró con los responsables directos, que fueron sus hermanos, de que muchas de las cosas iniciales le pasaran, ¿qué fue lo que le dijo? Y José dijo a sus hermanos: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida me envió Dios de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarles posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, mire qué profundo, no me enviaron ustedes acá, si no fue Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, mira hasta dónde lo llevó, al segundo del reino, que lo consideraba más bien mayor que él, y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Hermanos, hay que tener una convicción en el interior de que realmente todo obró para bien. Cuando sus hermanos lo intentaron matar, lo vendieron como esclavo. Eso parece una novela de esa horrible, ¿verdad? Que son 100 capítulos, pura tragedia, y en los últimos 3 todo se resuelve, ¿verdad? Y la gente traumada, ¿verdad? Lo venden como esclavo a Potifar. Se porta bien y la doña del viejillo, ¿verdad?, le puso el ojo y le amargó la existencia, lo meten preso injustamente. Después en la cárcel ayuda al copero y al panadero, y aquellos 2 ingratos se olvidaron que él existía y lo dejaron en la cárcel botado. Y todo eso en un lapso de ¿qué? 3 meses. Ya se la aguantó. Es que de por sí 3 meses la pasa un sapo bajo una piedra. Dice, no. ¿Cuánto tiempo? 13 años. 13 años. ¿Y usted cree, hermano, que 13 años después de haber sufrido tantas cosas, empezando por la actitud, la mala actitud, ¿verdad?, de sus propios hermanos, ¿usted cree que aquel no hubiera tenido una raíz de amargura así, o de chayote, como dicen acá? Contra el mismo Dios. Contra Dios y contra sus hermanos, que fueron los principales responsables. Y él entendió cuando se reencontró con ellos 13 años después de que todo había pasado por un propósito, para más bien a favor de ellos. Amén. Ni siquiera de él mismo, a favor de su propio pueblo. Que no murieran de hambre. ¿Verdad? Entonces, qué profundo eso para uno analizarlo, ¿eh? Todo obra para bien, no es que todo lo que sucede conviene, son 2 cosas que aunque se parezcan no es lo mismo. Otra frase que mencionamos ahí, alguna gente dice, ya, y eso lo dice en la Biblia, Dios aprieta pero no ahoga. O no ahorca, dicen algunos, ¿verdad? Dios aprieta pero no ahoga o ahorca. Y esta frase la confunden con el tema de las tentaciones y las pruebas, que no son lo mismo, por las que normalmente nos toca pasar a todos los hijos de Dios, no estamos exentos de eso. Y hay muchas veces situaciones que vivimos difíciles, como aclaramos ahorita, que son consecuencia de malas decisiones y no necesariamente la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces, no necesariamente se cumple el hecho de que Dios aprieta pero no ahorca. No es eso lo que decía la Biblia. 1 Corintios 10, del 12 al 13, ¿a qué se refería la palabra? Dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria a Dios. Entonces, aquí básicamente, ¿de qué está hablando? ¿De qué tema complicado para nosotros los seres humanos? La tentación. La tentación, sí. ¿De quién viene la tentación? ¿Quién nos tienta? Y el diablo. El diablo. ¿Dios lo ha tentado a usted? No, jamás. No. Dios no tienta a nadie, dice la palabra. Dios nos prueba, pero no. ¿Verdad? Hay una diferencia entre la tentación y la prueba. La tentación viene del diablo y es para hacernos caer y todo. Para destruirnos.
¿La prueba de quién viene? De parte de Dios y es Para para fortalecernos, para hacernos crecer en sus caminos. Amén. Son dos cosas contrarias, ¿verdad? Dos acciones contrarias, dos procesos que se cumplen en nuestra vida. Ahora, aun cuando el diablo, que es el encargado de tentarnos, tiene el permiso de hacerlo, Dios dice que ¿qué? Que Él le pone un límite. Correcto. Pero ahí está hablando de la tentación, no está hablando de que cualquier situación que a mí me esté pasando, ¿verdad? Y todo lo demás es porque ya Dios aprieta pero no ahorca. No, está hablando exclusivamente del tema de la tentación. De cuando somos, ¿verdad?, motivados, cuando somos seducidos para hacer lo que a Dios no le agrada. Y eso hace obviamente más daño a nuestra vida. De hecho, en el Nuevo Testamento lo tratan en muchos lugares. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Y ahí combinan las dos cosas, porque pasamos por los dos procesos. El enemigo nos tienta y el diablo en medio de eso, el Dios, disculpe, en medio de ese tiempo también espera que resistamos como una prueba, ¿verdad? Amén. Y nos mantengamos firmes hasta el final. Otra frase que también esta es un poco más complicada, ¿verdad? Porque esta ya tiene una injerencia religiosa. La Biblia no dice en ningún lado de que todos somos hijos de Dios. Se ha popularizado mucho. Sí. Hoy en la era que vivimos, usted ve cómo la gente a veces se justifica y dice, bueno, de por sí, todos somos hijos de Dios. Eso no dice la Biblia. No. Desde Génesis y Apocalipsis, incluyendo los mapas, eso no lo dice en ningún lugar. Nadie es cristiano o hijo de Dios desde que nació. Ni siquiera el hecho de que usted lo bauticen desde que era bebé le da a usted la garantía, ¿verdad?, de que se convirtió en hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo aclara literalmente y hasta como un absoluto. Nacemos como parte de la creación de Dios, es decir, somos creación de Dios desde que nacemos, parte de esa creación, y pasamos a ser hijos de Dios cuando, escuche bien, consciente y voluntariamente le entregamos nuestra vida a Él como Señor y Salvador. Amén. Así es. No hay otra manera. ¿Eso es relativo? ¿Eso es algo relativo? Eso es algo, ¿O es un absoluto? Es un absoluto. O sea, ¿Qué no dice hay. Juan 1, 12 y 13? Palabra del Señor. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de parte de Dios. Es decir, de atrás para adelante, no importa qué nacionalidad, de dónde seamos, de qué familia, qué apellido, qué nivel o estatus social, eso es lo de menos. Por haber recibido al Señor, por haber creído en su nombre, entregar nuestra vida a Él para siempre, cosa que solo lo podemos hacer de manera consciente, a una edad donde somos capaces de razonar, eso nos da la potestad o el derecho De ser de llamarnos hijos de Dios. Hoy mucha gente se llama hijo de Dios por solo la frase, ¿verdad? La frase como que muy religiosa, pero es que a mí me bautizaron desde bebé, entonces soy hijo de Dios, ya no soy un animalito. Eso no lo dice la Biblia en ningún lado. Somos hijos de Dios a partir de Juan 1, 12 y 13, como le enseña la palabra. De hecho, después en el Nuevo Testamento también, en varios lugares lo reafirman, Romanos 8, 14 al 16. dice: por todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Porque somos hijos. Amén. Ujú. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Uno puede saber, hermano, en su interior que realmente estamos en ese lugar, Claro. en ese estatus de hijo de Dios, en ese nivel de relación con Él. Y la manera más fácil de darnos cuenta es porque el Espíritu de Dios Nos guía da nuestra testimonio. vida Amén. y da testimonio. Es una convicción interna, no es una idea religiosa que yo me hice por una frase bonita. Aquí hay otra que esta también está muy buena, que ahorita la comentábamos en un inicio. Muchos cristianos usan esta frase atribuyéndola a la Biblia, este dicho. La Biblia en ningún momento dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿En qué lugar lo dice? No, en ninguna parte. En ninguna parte.
¿Sabe, hermanos? Esta frase la escribió San Agustín y después la popularizó en 1929 Gandhi. Muhammad Gandhi. ¿Verdad? Entonces, en la Biblia no aparece. Es algo que ellos entendieron o creyeron que la Biblia decía. El problema es que la falacia de esta frase es que se convierte en una licencia para pecar, Amén. justificadamente. ¿Por qué? Porque aunque soy un pecador y Dios odia el pecado, pero me ama a mí. Así que me entiende y listo, licencia para pecar. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Hay un texto en Judas ahí al final de la Biblia, no a Judas el que trató de buscarse, ¿verdad? Era otro de los apóstoles. Judas 1, porque tiene un solo capítulo, 22 y 23. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice: tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Es decir, somos llamados a rescatar a los pecadores de las tinieblas, de las garras del mal, pero no a enredarnos en las mismas conductas y situaciones, ¿verdad? Por eso dice, hasta aborrezcan, ¿verdad? Detesten, echen a un lado hasta la misma ropa que haya sido, ¿verdad?, usada en cosas que contaminaron a la persona. El Salmo 7 del 11 al 12 nos muestra la naturaleza de Dios. Dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Y sí, ya. El hecho de que la persona impía, sí, lo identifica la Biblia como el pecador, ¿verdad? Amén. Conciencia, aquel que conociendo, aún habiendo conocido al Señor, sigue conscientemente pecando y yéndole a la contraria conforme a su voluntad. Pastor, así que, me encontré un verso muy interesante. Hágale, a ver. En Salmo 5:4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. No. El malo no habitará junto a ti. Uh-huh. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Ahí está. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Así Entonces, Dios no puede amar el pecador. Es decir, Dios ama al pecador arrepentido. Amén. Sí, pero no al que practica el pecado. Pero no al practicante consciente del Él pecado. aborrece el Es decir, es totalmente. ahí el detalle. De hecho, Juan 3:16 dice que, ¿qué es lo que dice la Biblia resumida? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo está el mundo? En pecado, en pecado, perdido. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él no vino para condenar, sino para salvar, ¿verdad? Y dar su vida en rescate. Solo que el pecador no quiere arrepentirse. Amén. Entonces, aunque Dios amó a toda la humanidad, si la persona decide conscientemente mantenerse en pecado delante de Dios, ya Dios tampoco, ¿verdad?, va a respaldar ese asunto. Así que esa frase tampoco es para nada respaldada por la Biblia. Ahora, nos faltan ya poquitas para terminar. Vamos a las 7. La Biblia no dice tampoco que Dios es tan bueno que no castiga a nadie. Y vivimos en esta era donde en nuestro tiempo, ¿verdad, Yera? Nosotros que somos modelo 70 y pico, ¿verdad? 70. Y en nuestro tiempo era muy normal de que incurríamos en alguna falta, en alguna indisciplina, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Y nos pasaban por la faja. Chancleta, faja, chilillo, mecate. Lo que hubiera en el momento. Lo que hubiera. Y todo eso, hoy eso se cataloga como abuso, maltrato, Jamás, ¿verdad? no se puede. Y un asunto, pero eso fue lo que hizo que formara hombres como los que tenemos valores y principios hoy. Gracias a Dios por la chancleta. ¿Verdad? De mi mamá. Y que tenía puntería donde Claro. quiera. Y sin embargo, hoy tenemos una mentalidad popularizada con esto del exceso, la exacerbación de los derechos humanos, donde se quiere mostrar a un Dios en la Biblia, en esta mentalidad posmodernista, esta era, de que Dios es tanto amor y por ser tan amor no castiga a nadie, ¿verdad? No le hace daño a nadie. ¿Y acaso la disciplina y castigo hace daño en tanto tenga un propósito? ¿Y acaso Dios lo hace para destruir algo? Entonces, pero esa es la era que estamos viviendo. Dios es amor. Pero también es fuego
pero también fuego consumidor, dice la Consumidor. Biblia. Amén. ¿Verdad? Es justo, castiga a los que ama y lo hace ¿por qué? Por Que amor. nos ama. Lo hace por amor, no por destruirnos, sino para formarlo. Y al pecador, literal, que nunca se arrepintió, también tuvo que pasar juicio, ¿verdad? Y eso lo dice la palabra, no hay que arrancar las hojas porque ahí lo dice. Proverbios 3, del 11 al 12, Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿sí? Y entonces ahora, ¿cómo hacemos con ese verso? Lo borramos en este tiempo, ¿ah? ¿No? ¿Será que solo en esta Biblia está? No, no. No, está en todas, ¿verdad? En su En palabra. toda la palabra, hermano. Y esa palabra castigo, disciplina, usted la encontrará en toda la Biblia. Amén. Es una realidad. Y los padres que hoy en día, por aquello del que dirán, un montón de situaciones, claro, no es el abuso ni el maltrato. Una Hay que ver un disciplina balance. correctiva, un castigo correctivo con propósito. Si los padres deciden no hacerlo por todo lo que se mueve hoy, así crecerán hijos insujetos, Delincuentes, irrespetuosos pastor, desgraciadamente. y muchos a veces delincuentes, Delincuentes. que ni a la ley respetan, ¿verdad? Correcto. Y eso es lo que estamos viviendo en la sociedad hoy en día. Entonces, no querramos atribuirle a Dios cosas que el ser humano ha decidido, ¿verdad? Pero que Dios no es. Hebreos 12, del 5 al 6, Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, y conmigo no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ahora Azota. dice, azota, ¿verdad? Una palabra ¿Sí? fuerte. Sí, 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 ahí va, ¿verdad? Y sí, Dios tiene que, al que recibe por hijo, es decir, ya vimos que no todos son hijos de Dios, ni nacen hijos de Dios. Cuando usted accede, ¿verdad? Y recibe al Señor y lo toma a Él como Padre, automáticamente llegué a ese nivel de hijo donde en algún momento por mi bien el Señor ha tenido que ¿qué? Disciplinarnos, castigarnos. Que azotarnos, que darnos de vez en cuando una pasadita, ¿verdad? Y es la parte que no, y a veces te ay, es que aquí estamos pasando por pruebas, pasando, tita, pero lo que pasé fue por el chilillo del cielo, ¿verdad? Algo mal hicimos. ¿Verdad? que nos está Alguna disciplinando el cosa Señor. que el Señor tuvo que pasarnos por ahí, y eso no lo hace un Dios insensible, ni horrendo, ni ingrato, ¿verdad? No, es un Dios Es que un nos Dios ama. justo, Un Dios justo. y por amor tiene que disciplinarnos para que crezcamos. Dos más y terminamos. Y aquí se va complicando esto. La Biblia no dice en ningún lado que Dios me acepta así como soy. Yo llego a Dios como estoy. Como soy, en el momento en que... Es decir, yo no tengo que cambiar por mí mismo para poder llegar medio limpio a donde está Dios. Yo llego así, hecho leña, como esté. Pero la Biblia en ningún lugar aprueba el hecho de que el que está en el Señor agarre el cuentecito de que ay, Dios me acepta así como soy. Él sabe que esto es malo, pero a mí me gusta, así que Dios está de acuerdo conmigo. Y en esta era posmoderna, donde la sociedad quiere vivir un estilo de vida a su gusto, sin nadie que lo contradiga, ¿verdad? Hasta Dios tiene que acomodarse a los gustos y preferencias de la gente. Y eso, hermano, es antibíblico. Hoy en día el dichito es, mientras me haga sentir bien y no le haga mal a nadie, dele bimba que está bueno. Y no, eso no es bíblico. No es bíblico, jamás. No es bíblico, porque no todo lo que aparentemente me hace sentir bien es algo bueno para mi vida. Es decir, el que se droga y puede un día morir hasta de una sobredosis, mientras se droga se siente bien, y es algo que le está haciendo mal. Mal. Está bañando su propio cuerpo. Entonces, jamás. es decir, es una falacia que nada tiene que ver. ¿Qué dice la palabra en cuanto a cuando nosotros nos acercamos a Cristo y entramos a ese nivel de ser hijos de Dios? Ya no hay que dejarse llevar por ese cuentecito, ¿verdad? 2 Corintios 5, 17, ¿qué dice? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Alguien Dios lo salvó y llegó a ser hijo de Dios y lo sacó del adulterio, y ahora estando en los caminos del Señor, dice, no, es que ya Dios me aceptó así, y Dios sabe que yo con una sola doña no puedo vivir, yo no me conformo, yo necesito 2 o 3 para entretenerme, ¿verdad? Entonces, pero Dios me ama y así me recibió. Eso no es bíblico, ¿verdad? No es bíblico. Usted no pasó entonces por el filtro, usted no es nueva criatura, se quedó en la vieja, En la vieja. ¿verdad? El viejo hombre El viejo hombre no lo crucificó con sus pasiones, como dice la palabra del Señor,
Y aquí todas esas cosas no han sido hechas nuevas en su vida, porque cuando llego a Cristo empieza a haber una transformación, un cambio inevitable que tiene que ser. Tiene que haber un cambio radical. Tiene que haber, tiene que darse. Es más, el mismo Señor Jesucristo le decía a los que querían seguirle en Lucas 9:23, vengan así como están y manténganse, que yo a todos los amo y no hay problema como vivan. ¿Qué dice? ¿Qué le decía en Lucas 9:23? Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Es decir, tiene que querer. Lo si primero alguno era quiere venir detrás de querer. mí, niéguese a sí mismo. O sea, negarse a todo lo que me gusta, a todo lo pasado, a todos los deseos, ¿verdad? Tome su cruz cada día. No es solo los domingos. No, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Y esta frase de tomar la cruz, hermano, no es tomar la doña incómoda, ¿verdad? Ni el patrón atravesado, ni los hijos a veces malcriados, ¿verdad? Ni todas las cosas, ay, esta enfermedad es mi cruz, ay, este carro que no me arranque en mi cruz, ¿verdad? Ay, no. La cruz es decidir todos los días hacer lo correcto para Dios. Para agradarle a Dios. Para agradar a Dios. Si yo me levanto en la mañana y digo, Señor, aquí me la pongo encima. Y yo en otro momento le hubiera acomodado los dientes a aquel, pero yo tomé la cruz y yo actúo como tú actuarías. Amén. Y decido hacer la diferencia. Eso es lo que significa tomar la cruz. No tiene nada que ver con una persona, una situación o un bien material. No, nada que una enfermedad, nada. Y entonces, y mire el orden. Usted se niega, usted decide tomar la cruz y entonces... Y camine, siga detrás del maestro. Amén. Debió haber sido al revés, ¿verdad? Sígame y en el proceso de seguirme vas a aprender a no. Es decir, para poder seguirme hay que pasar por los otros dos. Ese es el asunto. Gloria a Dios. Llevamos 8, hermano, ¿verdad? 8 frases que la gente y hasta el mismo pueblo de Dios ha dicho a través de la historia que están en la Biblia, pero lamentablemente no están. Y una muy moderna que se vino a ser popular ahora en esta época de pandemia y época post-pandemia. La Biblia no dice en ningún lugar que para buscar a Dios, usted no necesita, para buscar y estar bien con Dios, usted no necesita congregarse. Porque para algunos la frase es, Dios está en todo lugar. Así que ¿para qué tengo que ir a la iglesia si Dios está en mi casa? Si Dios está ahí en no sé, donde me siento a meditar en Él. Acomodan la palabra, donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Dios. Entonces, es que en mi familia, aquí estamos 2 o 3 y aquí está Dios siempre. Aquí está Dios. Y claro, lo acomodo a mi conveniencia, no a lo que dice la palabra de Dios. El principio bíblico de que el pueblo de Dios es llamado a congregarse no fue idea ni de una denominación, ni de un líder específico, sino que vino ¿de dónde? Del corazón de Dios. Del mismo corazón de Dios. Dice que Él nos juntó a todos como un mismo pueblo. En su palabra sobran los versículos, dice, congreguémonos a una. Es más, ¿qué vamos a ir a hacer por una eternidad? Allá en la eternidad, ¿qué vamos a ir a hacer? Y vamos a estar delante del trono todos los días, todo el tiempo. Sí, que vamos como una sola congregación, todos vamos a estar ahí. No es que usted lo van a mandar a vivir allá al otro extremo del cielo y lo voy a ir a visitar una vez al año porque yo voy a vivir en el otro, ¿verdad? Es decir, vamos a ser un mismo pueblo. Amén. Y por ende, cuando nos congregamos, lo que hacemos es practicar aquí lo que vamos a ir a hacer allá. Amén. Así que si a mí no me gusta, si a mí no me llama la atención, si yo quiero buscar argumentos para justificar, ¿verdad?, mi distanciamiento de Dios y su casa, ¿para qué quiero ir al cielo? ¿Qué sentido tiene decir, Señor, sí, yo voy contigo en la eternidad? ¿Para qué? Si aquí no quieres estar conmigo, ni con mi reino, ni con mi pueblo, ¿para qué quieres ir allá? Si todos que estamos somos los mismos. Es decir, vas a ir al cielo a encontrarte la misma gente que no quieres ver el domingo porque no quieres ir a la iglesia. ¿Verdad? Estamos hablando de un domingo cada semana. Y los demás días también, pero normalmente por costumbre religiosa es el día que la mayoría de las personas se congregan. El poder compartir, hermanos, la bendición de la koinonía, una palabra que mencionamos, o la comunión de los santos, que es lo que significa, no solo es un privilegio, es una necesidad, ¿verdad?, que tiene el Hijo de Dios. Aquel que se llame Hijo de Dios, esa necesidad está ahí, por más que quiera ignorarla, justificarla. Amén. Y demás. Es una necesidad. Aquí la tengo en otra versión, si quiere, léalo ahí en la del 60 primero. Voy a leerlo en la del 60. Hebreos 10, 23 al 25. Amén, dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ahí hay cosas específicas que se practican dentro del pueblo de Dios. Dice esta versión, palabra de Dios para todos. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No hay duda. No dejemos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Eso se hace en el medio, ¿verdad? Amén. Cristiano. Seamos solidarios unos con otros. Ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien, como hemos venido hablando. Y dice el 25, algunos están faltando a las reuniones. Mire cómo lo dice acá, ¿verdad? Y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Y la pregunta del millón es, ¿a qué día se refiere tanto la versión del 60 como esta y todas las demás? ¿Cuál es el mandato que es, ¿verdad?, de alguna manera de urgencia? Que Dios, y cuánto más, es decir, ahora más que nunca que el día se está acercando. ¿Qué día se acerca? El día del Señor, el día de su venida. El día de la venida del Señor. El día del rapto de su iglesia, de su pueblo. De la iglesia. Ahora dígalo así, la iglesia. Y cuando habla de la iglesia no habla del cajón aquí, por muy lindo o feo que esté, ¿verdad? Si tiene condiciones o no. No es que Dios lo va a arrancar así con todos los cimientos. La iglesia somos nosotros. Y la iglesia forma un solo cuerpo cuando nos reunimos y compartimos las bendiciones de Dios. Sí, esto es un templo aquí simplemente, pero ¿sí? La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y sí, si el Señor determina venir un lunes, un martes, un día que no hay servicio, obviamente, ¿no? Cada uno estaremos en nuestras cosas, pero listos para irnos. Amén. Pero Dios espera que podamos usar, que podamos beneficiarnos y ser bendecidos de esa bendición, dicho sea de paso, de congregarnos, de compartir juntos las bendiciones de Dios, de dar testimonio, de ver lo que Dios está haciendo en la vida de los demás, de poder, como dice la palabra, animarnos en nuestra fe, ser solidarios unos con otros. Amén. Y poner en práctica esto. Hermano, en ningún lugar de la Biblia dice que usted no necesita congregarse para buscar y estar bien con Dios. Hoy, hasta nosotros mismos aquí, que usamos como herramienta la transmisión virtual, ¿verdad? Amén. Pero hoy la iglesia virtual no sustituye lo presencial en ninguna medida. Lo hemos dicho muy claramente. Si usted tiene las condiciones, si usted tiene los medios, si usted se le da el tiempo para congregarse presencial y no lo hace porque se agarra de que de por sí le llega ahí tomándome un café, lo puedo hacer, eso califica como pecado, hermano. Eso califica como pecado. Que haya una persona que realmente, ¿verdad?, por horario de trabajo muy cerrado, por una situación de enfermedad, personas mayores y demás, se le hace muy complicado por los horarios y demás de la iglesia. Bueno, por lo menos tiene la herramienta, no hay pero, ¿verdad? No, ahí le llega. No hay excusa, sí, pero no hay excusa. Pero hermanos, si usted definitivamente tiene todas las condiciones y no lo aprovecha, ¿qué pasa? Está pecando, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le hace pecado. ¿Y congregarse es bueno? Claro que es bueno. Entonces, es una práctica que debemos de tener, de congregarnos. Es ahí el detalle, hermano. Queríamos de parte del Señor compartir estos 9 principios o dichos, frases que se han popularizado desde las más antiguas, que las fuimos viendo, hasta las más nuevas, las más modernas, las últimas que vimos. Y esperamos, hermano, que haya podido tocar su corazón y usted poder borrar ahí y decir, no, espérese, esto no lo dice la Biblia. Voy a irme. Dios bendice al dador alegre. Sí. No dice la Biblia eso. No dice eso. Y a veces lo usamos cuando vamos a recoger las ofrendas y todo. Dios bendice al dador alegre. Es que se hizo un eslogan. Dios ama. Dios ama. El verso literal dice ama. Obviamente por amar hay bendición adjunta, pero no lo dice así la Biblia literalmente. Damos por amor, ¿verdad? Y la alegría viene porque yo lo amo y entonces retribuimos de lo mucho que Dios nos ha dado. Disfruto darle al Señor con liberalidad. Amén. Pero no lo hago por el interés de que si doy me devuelven para atrás, ¿verdad? Entonces eso es lo que cambia. Así que ya hay muchas más frases que pudiéramos ver, pero hoy elegíamos por asuntos de tiempo estas que son más populares y conocidas. Así que, gloria a Dios, hermano, vamos a orar. Anotó ahí, Elia.
Vamos a orar entonces por aquellos hermanos que se han conectado. Gloria a Dios. Entonces, ¿puedo orar, Gerald? Y usted conoce ahí la primera, ¿verdad? Esa morenilla, a saber, ¿verdad? Amén, amén, amén. Vamos a orar entonces. Gracias a Dios por su palabra, amén. Infinitas sean sus misericordias. Vamos a orar en esta preciosa noche, amén. Si usted dejó alguna petición, pues aquí vamos a orar, amén. Amado Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia una vez más, Señor Padre, dándote gracias, Señor, por tu palabra, Señor Padre. Gracias porque nos has hablado en nuestro corazón, Señor Padre, de poder comprender, Dios mío, que a través de la lectura, Señor Padre, del aprendizaje de tu palabra, queremos conocimiento, Señor Padre. Gracias, Señor Padre. Ayúdanos, Señor, a serte fieles cada día, Señor Padre, a honrarte, a glorificarte en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Dios mío, presentamos delante de tu presencia a los hermanos que estuvieron a través de las redes sociales conectados, Señor. Mi esposa, Señor, Raquel Rocha, te pido por su vida, por mis hijos, Señor, que están ahí en nuestro hogar, Señor Padre. Que tú bendigas mi vida, Señor, la de mis hijos y mi esposa, Señor Padre. Por mi hermano Gregorio Reiser, mi hermano, y por su hija Pamela, Señor Padre, y en su hogar, que tú envíes, Señor, bendición sobre sus vidas, Señor. Gracias, Señor Padre, por Gregorio, por Pamelita, Señor Padre. Que ellos, Señor Padre, se han mantenido firmes en tus caminos, Señor. Que tú les sigas bendiciendo, Señor. Que tú les sigas usando, Señor, en el ministerio, Señor, que tú has puesto en sus manos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor Padre. Clamamos por mi hermana Jenny Lee, Señor. Que ella siempre está pendiente, Señor, de las transmisiones, Señor. Que tú bendigas su vida en donde está, Señor. Gracias, Señor, porque ella es un testimonio vivo, Señor, de lo que tú has hecho en su vida, Señor Padre. Te pedimos que tú sigas bendiciendo su vida, que tú sigas derramando de tu amor y misericordia con ella, Señor Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Padre. Por nuestra hermana Carol Chavarría, Señor, que tú bendigas su vida, Señor, a su esposo don Javier, a sus hijas, Señor Padre. Que tu misericordia, Señor, siga extendiéndose sobre sus vidas, Señor. Que tú sigas, Señor Padre, llevando fortaleza, Señor, a sus vidas, Señor Padre. Ayúdale, Señor, en cada situación que ellos se enfrenten en su vida, Señor Padre. Tómales de tu mano, Señor. No les permitas desmayar, Señor. Padre, ellos piden petición por la situación que se está viviendo, Señor, en nuestro cantón, Padre, casi que en todo el país, pero si nos hemos dado cuenta, la situación en San Carlos está grave. Gracias a tu misericordia, Señor, no se han escuchado víctimas, pero sí hay muchas personas, Señor, que se han visto afectadas por tanta lluvia, Señor Padre. Te pedimos que tu misericordia nos abrace, Señor, y nos guarde en todo tiempo, Señor Padre. Te pedimos que tú tomes el control de esta situación, Señor Padre. Sabemos que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por tu voluntad, Señor Padre. Pero pedimos que tú guardes a tu pueblo, Señor, a tus hijos, que tú nos bendigas, que tú los guardes, los protejas, Señor Padre, en cada situación. Les libre de todo peligro, Señor, en este momento que está pasando nuestra provincia, Señor Padre, de tanta lluvia, Señor Padre. Te pedimos por Juanita, nuestra hermana, Señor Padre, que siempre se conecta a través de las redes sociales, que tú bendigas su vida, su esposo, Señor, que se encuentra en el extranjero, que tú bendigas, Señor, estas vidas en una forma especial, Señor Padre. Guárdale siempre en el hueco de tu mano, Señor Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos por Rosalia Delgado, Señor. Ella pide, me imagino que oración por su madre, Señor, que tú bendigas su vida, Señor Padre. Y a su hermana. Gloria a Cristo Jesús, perdón. Entonces pedimos oración, amén, por nuestra madre, de nuestro hermano pastor, amén, que extendemos allá hasta Cuba, esta oración que tú, por Francisca, que tú bendigas su vida, Padre, que tú pongas tu mano sanadora, que tú hagas una obra especial en su vida, Señor Padre. Tú conoces la situación que ellos viven allá, Señor Padre, y declaramos, Señor Padre, que tú eres un Dios grande y maravilloso, Padre, y que tú les amas, Señor, que tú les muestras cada día su amor, Señor. En el nombre de Jesucristo enviamos, Señor, palabras de consuelo, Señor, de fortaleza, aleluya, Señor Padre, de sanidad, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre, que tú como médico por excelencia hagas una obra maravillosa en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Doña Miriam Zelaya, Padre, que tú bendigas su vida, Señor, que tú bendigas sus hijos, Señor Padre, que tú bendigas su hogar de una forma especial, que tú le sigas guardando, Señor Padre, que ella sigue esforzando, Señor Padre, en tu obra, Señor Padre, como maestra de escuela dominical, que tú le sigas, Señor Padre, bendiciendo de una forma especial, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Por doña Ena Sánchez, Señor Padre, y su esposo
don Luis, Señor, que tú bendigas este matrimonio, Señor Padre ejemplar, que tú sigas, Señor Padre, bendiciendo sus vidas, Señor Padre, derramando de tu gloria, de tu misericordia para con ellos, Señor, abriendo puertas, Señor, abriendo caminos, Señor Padre, que tú les guardes en todo momento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por mi madre Enar Carvajal, Señor, que también nos estaba mirando a través de las redes sociales. Igualmente te pedimos bendición para con ella, Señor Padre, que tu mano de sanidad también le abrace, Señor Padre, que tú hagas una obra especial en su vida, Señor Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Declaramos bendición para con ella, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Nuestra hermana Janet Carmona, Señor Padre, que siempre nos mira a través de las redes sociales. Igualmente enviamos palabras, Señor, de bendición para sus vidas, Señor, su familia, su hogar, Dios mío. Gracias, Señor, en esta noche por cada hermano que nos ha estado con nosotros, conectados, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido, nos has prosperado, nos has cuidado, Señor Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido por mi hermano pastor, Señor Padre, que está aquí conmigo, por su hijo Eliab, Dios mío, por su esposa, Señor Padre, que tú pongas tu mano, Señor Padre, sobre su vida también, en este momento que está afectada de salud, Dios mío, que tú le guardes, Señor, a cada una de sus hijas, Señor Padre, por mi hermano pastor, que tú pongas, Señor, un vallado, Señor, de protección sobre su hogar, Señor Padre, que tú le guardes en todo momento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor Padre, traerte un servicio más de alabanza, de oración, de palabras, Señor. Te pedimos que tú nos guardes, Señor, en esta noche, nos lleves con bien hasta nuestros hogares, Señor Padre, y enviamos palabra de bendición, Señor Padre, a todo el pueblo de Costa Rica, Señor, en el nombre de Cristo Aleluya. Jesús, Señor. Amén, Jesús. El Señor es mi rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Te damos gracias, Dios, en esta noche por tu amor y fidelidad, por podernos permitir compartir este tiempo precioso con tu palabra y el tiempo de intercesión. Y bendecimos a todos los que se conectaron, los que verán esta señal a través de estos días, y te damos gracias por esta oportunidad. Estamos despidiéndonos de este lugar, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Una bendición poder compartir un martes más y los esperamos el domingo. El Señor los bendiga.